Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, es un placer para nosotros iniciar estos estudios acerca de nuestro maravilloso Dios. Gracias por acompañarnos. El título de esta serie es Vislumbres de nuestro Dios. Y la verdad es que por ahora lo único que podemos tener son vislumbres acerca de Dios. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra vislumbre como reflejo de la luz o tenue resplandor por la distancia de ella. Apariencia o leve semejanza de algo con otra cosa. Pastor, ¿cuán importante le parece que es saber acerca del Dios a quien adoramos, a quien servimos y en quien confiamos? Bueno, primeramente, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva serie. Estamos muy contentos y agradecidos el que apoye nuestro ministerio al adquirir estas lecciones. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Ahora, pastor, me parece que el tema que vamos a iniciar son un tema maravilloso, son lecciones maravillosas. Existimos por la voluntad y por la gracia de Dios. Tenemos la esperanza de la vida eterna que nos trae felicidad en nuestro diario vivir. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es tomar tiempo para aprender, para llegar a conocer acerca de nuestro Creador, acerca de nuestro Redentor y acerca de nuestro Consolador. Y todo esto, desde luego, pues llena de emoción a cualquier persona, porque se trata de entender a aquel que nos ama tanto. Ahora, el Espíritu de Profecía nos dice que a través de las edades eternas, nuestro tema de estudio será precisamente el amor de Dios, quien teniéndolo todo, como la adoración de sus criaturas o el gobierno del universo y la comunión entre la misma deidad, sin embargo, a pesar de tener todo esto, fue capaz de ponerlo a un lado y humillarse hasta lo sumo con tal de manifestarnos su amor. Y además Dios nos va a dar más luz en nuestras mentes para poder comprender ese gran amor. Imagínese ya con una mente perfeccionada, una mente perfecta, libre de pecado. Perfecto. De manera que esta serie de lecciones nos mostrará algunas vislumbres de nuestro Dios, o sea, apenas unos reflejos de Dios. Así como no podemos ver el sol sino solamente su reflejo, tampoco podemos ver a Dios sin un leve reflejo de Él. No podemos pensar que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen para tener una relación especial con ellos y que nunca se les reveló. Las personas que creen que no se puede llegar a conocer a Dios asumen que Dios, por alguna razón, se esconde a sí mismo de su creación. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pastor, en este mundo tan apartado de Dios, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Bueno, veamos cómo es que en verdad Dios se nos ha revelado tanto en su creación, en la historia misma, en la palabra, en su palabra que es la Sagrada Escritura. Incluso se ha revelado a través de su propio Hijo y hasta en nuestra propia conciencia. Al hablar, por ejemplo, de la creación, en Romanos 1:20 el apóstol Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hoy con los modernos telescopios se puede explorar el espacio y quedar maravillado. Hay fotografías impresionantes, por ejemplo, tomadas por el Hubble, donde uno observa esos detalles tan impresionantes y uno se da cuenta, no puede ser esto fruto de la casualidad. Tiene que haber un ser creador, una mente inteligente detrás de todo ello. Y cuando precisamente Pablo dice a los romanos que la creación, lo visible, nos revela lo invisible de Dios, quiere decir, hay en la creación huellas indelebles acerca de nuestro Creador. Y cuando nos detenemos a observarlas, pues no podemos sino concluir con las mismas palabras que el propio Job concluyó allí en Job 42:5, cuando declaró, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es una experiencia
que la naturaleza nos ofrece cuando observamos y buscamos a nuestro Creador en esos detalles maravillosos. También Dios nos habla, desde luego, a través de la historia. La historia nos da testimonio en literatura de distintas culturas y de distintas épocas. Por ejemplo, la existencia del pueblo de Israel en su peregrinar, las maravillas de Dios al sacarlos de Egipto mismo, o incluso, estimados, cuando hablamos, por ejemplo, del diluvio, en distintas culturas, en distintas literaturas, podemos encontrar testimonios, vestigios de personas que en verdad estuvieron allí para escuchar quizá directamente de personas que experimentaron aquella vivencia, de tal forma que entonces en la historia podemos encontrar huellas indelebles de cómo Dios ha dirigido a su pueblo a lo largo de la vida misma. También Dios nos habla a través de la Biblia, desde luego, una revelación impresionante acerca de Dios. Ahí en Isaías, por ejemplo, 45:5 y el verso 21 declara el profeta: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y el verso 21 agrega: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y quizá una de las secciones más impresionantes sobre que Dios nos habla a través de la Biblia es la parte de las profecías, las predicciones. Cuando uno mira las profecías de Daniel y Apocalipsis, Dios ahí nos da la oportunidad de corroborar con la historia que lo que está allí revelado no es una invención, sino que es una declaración de alguien que conoce el futuro, y por eso con toda seguridad dijo: no hay más nadie fuera de mí, no hay otro aparte de mí. Cuando hablamos también desde luego de Jesucristo, allí en Hebreos 1:2 la palabra dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hagan de cuenta, es Dios mismo encarnado, vino a expresar el verdadero carácter de Dios. Y una de las huellas imborrables que tenemos en la historia de la verdadera existencia de Jesucristo es la famosa aclaración cuando uno establece o da una fecha, si esa fecha, por ejemplo, hablamos del año 32, antes o después de Cristo. La existencia de Jesús, de este Jesús histórico, ha dejado marcada la historia al grado de servir como un punto de referencia para de qué época estamos hablando. Por ejemplo, también cuando hablamos de esos milagros que de alguna manera en literatura extrabíblica se da testimonio de ella para poder corroborar una vez más que Jesucristo es una de las manifestaciones de Dios, su misma persona que ha dejado una huella imborrable en la historia. Desde luego también, como lo dice en Romanos 2:14, a través de nuestra conciencia. Aquí en Romanos 2:14 y 15 nos dice el apóstol: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y agrega: dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios habla a través de la misma conciencia, le habla al ser humano, le da un sentido de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Incluso por eso el salmista en el Salmo 16:7 declara: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios hablando de tal forma, estimados, que de acuerdo con estas 5 formas como Dios se revela, nadie tiene excusa para decir: yo nunca tuve conocimiento de lo que era correcto, nunca tuve conocimiento de la existencia de Dios. Hay evidencias claras, formas como Dios se ha revelado. Correcto. El teólogo escocés John Bailey enseñaba en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y siempre iniciaba su clase de teología con las siguientes palabras: cuando hablemos de Dios, recordemos que no podemos hablar sin que escuche todo lo que decimos. Podemos hablar a espaldas de los demás, pero Dios está en todas partes. Por lo tanto, en nuestra discusión debemos estar conscientes de su presencia y hablar de Él como si lo estuviésemos haciendo frente a Él. Sin embargo, hay muchos que provocan a Dios con sus comentarios arrogantes y se jactan que Dios no los castiga, argumentando que Dios no existe. Pastor, ¿qué cuadro nos ofrece la Biblia acerca de Dios?
Bueno, es un cuadro bastante extenso, bastante amplio. Sobre todo se subraya el amor de Dios una y otra vez. Por ejemplo, en primera de Juan 4:8 se nos da la más sublime y tierna definición de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que la Biblia también presenta a Dios como el Todopoderoso. No hay nada que Él simplemente no pueda hacer. Dice incluso un cantito de los niños, su letra dice: mi Dios es muy grande, fuerte y poderoso. No hay nada que no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos también, las estrellas son hechas por Él. Y desde luego esto, sin embargo, no se compara con quién es realmente nuestro Dios. De hecho, cuando Dios interroga a Job, porque Job parece como que él empieza a sentirse más de lo que es, pero Dios lo coloca en su lugar de una manera bastante particular cuando le pregunta ahí en Job 38, por ejemplo, le pregunta: ¿quién ordenó las medidas de la tierra? Si acaso Job quería creer que él sabía bastante, y le sigue preguntando: ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿Quién repartió camino a los relámpagos y truenos? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Aquí Dios realmente metió en serios problemas a Job. Job no tenía una respuesta para esto. Y ahora mire lo que en Job 42 pregunta una vez más Dios a él: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es sabio hacerlo? Definitivamente que no lo es. Dios es omnisapiente. No hay nada que se esconda de su conocimiento. No hay nada que Él no sepa. De hecho, en las Sagradas Escrituras se encuentra varios nombres, una gran cantidad de nombres que cada uno de ellos refleja un aspecto de su carácter, nombres de Dios, un aspecto de su carácter, de su maravilla, etc. Ahora, cada uno de estos nombres, desde luego, nos permite llegar a un conocimiento más profundo acerca de Dios, y precisamente durante este trimestre vamos a ver todos esos detalles que nos permitirán no solamente conocerlo, sino amarlo, que ese es el propósito de la búsqueda del Dios verdadero. Así es. G.K. Chesterton dijo: muchos suponen que cuando las personas dejan de creer en Dios, ya no creen en nada, pero lo peor es que cuando dejan de creer en Dios, creen cualquier cosa. Y esto es muy cierto. Piensen tan solo en la teoría de la evolución. Una teoría que no tiene lógica, y sin embargo hay muchos que la aceptan sin titubear. De hecho, se requiere más fe para creer en una teoría tan absurda que no tiene explicación para el inicio de la vida, que simplemente creer en un ser supremo que creó todas las cosas. Pastor, ¿cómo aprovechó Pablo la filosofía de los atenienses para hablar de Dios? Bueno, cuando veo y pienso en el caso de los atenienses, me acuerdo de la experiencia de una profesora maestra de kinder, que mientras sus niños estaban trabajando, haciendo dibujos, ella se acerca a uno de ellos y le pregunta: oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él, sin siquiera voltear a mirarla, sigue dibujando y dice: estoy dibujando a Dios. La maestra se sonríe y le dice: oye, pero nadie sabe cómo es Dios. Ahí el niño deja su dibujo, se le queda viendo a los ojos a la maestra y le contesta: pues cuando termine van a saber cómo es Dios. Imagínese usted, algunas personas como este niño pueden pretender, y en serio pretender, conocer realmente a Dios. Y a los atenienses les pasaba algo muy parecido, que creían realmente cómo era el Dios verdadero, sin embargo, no lo sabían. Cuando vemos la experiencia que Pablo tuvo con ellos, se da cuenta cómo esa gran cantidad de estatuas a las deidades, pues reflejaban un desconocimiento del verdadero Dios. De hecho, algunos historiadores dicen que era más fácil encontrar a un Dios que a alguna persona en esta ciudad. Y estadísticamente creo que esto era posible, porque algunos aseguran que la ciudad de Atenas en esa época tendría alrededor de unos 10,000 habitantes, pero algunos aseguran que había alrededor de 30,000
1000 estatuas dedicadas a alguna deidad. Así que en verdad triplicaba la cantidad de deidades a la cantidad de personas. Y esto es impresionante, algo que desde luego el apóstol Pablo pudo percibir mientras esperaba a algunos de sus colaboradores. Mire lo que Hechos 17:16 ocurrió. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, confirmando que en verdad si algo sobraba en Atenas eran esas estatuas por si algún dios se les había escapado. Y todavía podemos ver ahí Pablo que enardecía de ver tanta idolatría, pues él discutió tanto con los epicúreos como con los mismos estoicos. Los epicúreos, curiosamente, ellos pues no estaban muy seguros de los dioses, curiosa e irónicamente, no estaban muy seguros de ellos. Ellos pensaban que los dioses no estaban interesados en el ser humano, no se relacionaban, que simplemente las cosas ocurrían por casualidad y que la muerte ponía fin a todo. Por otro lado, los estoicos, poco diferente a ellos pensaban que los dioses eran duros, que uno tenía que aguantar lo que ellos decidían y que ellos controlaban, tenían el control de todo lo que ocurría. Así que el hombre no tenía más que la opción de soportar sin quejarse. Y de ahí viene precisamente la idea de la expresión esa de soportar estoicamente, es decir, aguantar sin quejarse. Ahora, Pablo, en medio de esta situación, en medio de esta idolatría, allí en Hechos 17, 22 y 24, es llevado al Areópago, porque él había discutido con ellos, con los estoicos y con los epicúreos, y finalmente es llevado al Areópago y él aprovecha la condición, la filosofía de ellos para tender un puente entre el mensaje que él trae y la condición espiritual de idolatría que ellos tienen. Y aquí en Hechos 17, 22 al 24, aquí se deja ver claramente esa rampa, ese puente, cuando les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es impresionante la forma como él conecta su mensaje con la condición de los atenienses. Ahora, los atenienses pensaban que si a los dioses no se les veneraba adecuadamente, estos podían dañar su ciudad, podían dañar a su pueblo mismo. Así que para no ofender a ninguno, para no pasar por alto a alguno, pues ellos construyeron varios altares dedicados a ese Dios no conocido. Qué interesante, ¿no? Es decir, pues si se les pasa uno, ahí va uno. Por si acaso. Por si acaso. Y eso que tenían 30,000. Y Pablo, fíjese, Pablo los elogió. Él supo llegar al corazón de estas personas y miren, cuando él les dice, ustedes son religiosos, eso sin duda debió sensibilizar de alguna forma su corazón. Y la semilla, aunque no hay un texto que diga claramente que hubo un resultado en ese momento, que alguna persona se hubiese bautizado, pero yo estoy seguro más de uno quedó herido en el corazón, dando el inicio allí. Por ejemplo, Dionisio llegó al conocimiento del Evangelio, por lo que sin duda Pablo pudo hacer en esa ocasión. Fue el inicio de lo que logró por el Evangelio allí. Correcto. Un día un ateo dijo: si Dios existe, que lo demuestre enviando un rayo para matarme ahora mismo. No sucedió nada. Y entonces dijo: ¿ya lo ven? Dios no existe. Alguien le contestó: tú no has demostrado que Dios no existe. Lo único que has comprobado es que Dios es un Dios misericordioso. Si no te hubiera matado, jamás podremos llegar a entender completamente a Dios. Él es más grande que el universo. Dijo William Jennings Bryan: he observado el poder de una semilla de sandía. Tiene la capacidad de tomar del suelo 200,000 veces su peso. Cuando tú me expliques cómo toma este material y de él forma una cáscara verde cuya superficie parece una obra de arte, después por la parte de adentro forma un anillo blanco seguido de un corazón rojo lleno de semillas negras, cada una de las cuales puede tomar del suelo 200,000 veces su peso. Cuando me expliques el misterio de la sandía, entonces podrás pedirme que te explique el misterio de la divinidad. Pastor, ¿cuánto quiere Dios que sepamos acerca de Él?
Bueno, para empezar, Dios es grandioso en contraste con nosotros que somos pequeños, somos una insignificancia. Sin embargo, lo pasamos por alto y a veces nos creemos más de lo que realmente somos. Recuerdo la historia del rey Luis XIV, rey de Francia, que murió en 1715 después de reinar 72 años. Él se autodenominó como el Grande. Incluso hizo una aseveración famosa: yo soy el Estado. Ahora, su corte era la más magnífica de Europa y cuando él murió tuvo un funeral simplemente extraordinario, espectacular. Su cuerpo fue colocado en un ataúd de oro y se dio la orden que las luces de la catedral fueran apagándose poco a poco hasta quedar una sola luz, la luz de una vela que había sido colocada sobre el ataúd, y de esa manera dramatizar la grandeza del rey. Miles de personas expectantes observaban en silencio lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó el momento, el obispo Massillon ocupó su lugar y comenzó a hablar, pero antes de hacerlo se inclinó con mucho cuidado hacia donde estaba la vela, sopló, desde luego, para apagarla, y entonces hizo la siguiente aseveración: Dios es el único grande. Pero efectivamente, los seres humanos olvidamos eso. Dios es el único grande, y durante estas lecciones veremos su grandeza de muchas formas manifestada, y que al conocerlas, pues podemos desarrollar nuestro amor hacia Él. Ahora, su gran misericordia nos ha dejado nos ha dejado el conocimiento de todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. De hecho, Elena White, en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 228 de su versión en inglés, nos dice: todo lo que necesitamos para nuestra salvación lo encontramos en la palabra de Dios. Cada día debemos hacer de la Biblia nuestro consejero. Y de hecho, Moisés, allá en Deuteronomio 29:29, declaró: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que cuando nos preguntamos cuánto quiere Dios que sepamos acerca de Él, tanto como nos lo ha revelado, y es nuestro deber buscar precisamente. Así que debiéramos estar agradecidos con Dios por esos detalles que ha revelado de sí mismo en su palabra, y en estas lecciones, insisto, vamos a ver esos detalles que nos permitan conocerlo, percatarnos de su misericordia y ese gran interés que tiene acerca de nosotros, sus criaturas, y así poder llegarle a amar más y más cada día. Que ese es el propósito. Claro, cuando comprendamos nosotros los misterios de la sandía, empezaremos a pensar en los misterios de la grandeza de Dios y tratar de comprenderlo, ¿verdad? Simplemente reconocer que hay una grandeza en ese hecho de la semilla. Ahora imagínese usted, si hay una grandeza en el hecho de la semilla, imagínese usted la grandeza del Creador que trajo a la existencia esa semilla. Es imposible para nuestra mente. Muy bien, un muchachito viajaba en avión para ir a visitar a sus abuelitos. Al lado suyo iba sentado un profesor de teología. Se dio cuenta que el niño leía su lección de los primarios y quiso divertirse con él. Muy seriamente le dijo el profesor: muchacho, si me dices algo que Dios puede hacer, te daré esta hermosa manzana. El muchacho pensó por un momento y le contestó: Señor, si usted me dice algo que Dios no pueda hacer, yo le daré un barril lleno de manzanas. Al pensar en la grandeza y el poder de Dios, no podemos dejar de sentir gratitud por su amor y sus cuidados hacia nosotros. Pastor, mencione algunos aspectos de este maravilloso Dios que estaremos estudiando en estas lecciones. Bueno, sin duda, lo primero que vamos a estar viendo es el hecho de que Dios es el único Dios verdadero. Es un tema que no podemos pasar por alto, que es manifestado en las tres personas de la divinidad, así que trataremos de responder por qué es importante aceptar la doctrina de la Trinidad. También recordaremos a Dios como nuestro creador. Este concepto forma el fundamento de todo lo que creemos y forma parte del mensaje de los tres ángeles. También consideraremos a Dios como un Dios de gracia, pero también como un Dios de justicia, un Dios que hará juicio. Notaremos su santidad, repasaremos también su ley, que es la revelación de su carácter.
También veremos la importancia del sábado como el monumento al Creador y una señal entre Dios y su pueblo, importante especialmente en los últimos días de la historia de este mundo. También recordaremos a Dios como el sustentador del universo que está pendiente de toda su creación. Veremos la importancia de la oración y culminaremos durante estas lecciones con la bienaventurada promesa de su regreso en gloria y majestad para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Pastor, si pudiéramos, y vamos a comprenderla durante estas lecciones, lo que es el triuno, lo que es la Trinidad, porque en este tiempo el enemigo está atacando muy fuerte esa doctrina y muchos necesitamos estar bien fuertes en lo que es el concepto de la Trinidad, ¿no es cierto? Exacto, si distorsiona el concepto, entonces distorsiona finalmente a Dios. Así es. Pastor, estoy seguro que será una gran bendición llegar a comprender y a conocer mejor a nuestro Dios. Exacto, así que creo que ahora sí ha llegado el momento. Acompáñenos para estudiar la primera lección de esta serie. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.